bien, ahora voy a hablar de un tema que tiene que ver con la letra A, atención. Cuando uno habla de atención es poner todos los sentidos, lo máximo posible, por supuesto, en un objetivo. Es decir, enfocarse tiene que ver con la idea esta de uno poder concentrarse. Atención y concentración, entonces se pueden decir que son muy afines. Ahora, uno puede tener una atención dividida, uno puede tener una concentración, digamos, que no sea plena. ¿Existe realmente la concentración plena? Es decir, el 100%, los sentidos puestos en un objetivo, en un momento dado, poder focalizar todo nuestro entendimiento o potencial de hacerlo para que este de verdad sea en relación al input cognitivo un solo canal que además no tenga intervenciones, es decir, que no sea de alguna manera influido por otra cosa que de alguna forma termine distrayendo, que sería lo contrario a concentrarse. Uno pudiera estar aquí concentrado, en el caso mío, en la cámara, ¿verdad? Pero más allá de la cámara, yo veo que hay un otro del lado contrario, es decir, hay un ustedes, hay un yo de este lado, pero más allá de la cámara y todas las luces que pudieran haber o no, hay elementos distractores que están obviamente alrededor y que yo pudiera enmascarar. Enmascarar quiere decir, aunque están allí levitando, están allí más que levitando, es como un satélite que está orbitando alrededor de, yo decido, ¿verdad? Por voluntad propia, es decir, de forma consciente, hacer que estos queden reprimidos, con el fin de concentrarme. Cuando hablamos de concentración, podemos ver que hay elementos distintos, múltiples, que están compitiendo con esta atención. Así que atención plena quiere decir ganarse esta atención. Hay creo que sí, un filósofo que leí hace poco, no sé si eso lo dijo él exactamente, la verdad. Yo siempre tengo mis dudas en cuanto a estos lemas que uno lee por allí. Uno tendría que ir a la fuente a ver en qué contexto dijo esta persona tal cosa o si de verdad lo dijo, porque hay mucha cuestión por allí que uno pudiera estar repitiendo. Pero me pareció interesante de todas maneras y lo voy a decir. Dicen que Heidegger, Martin Heidegger, un filósofo alemán, dijo que para entender, ¿verdad? Uno pudiera asumir que entender es algo que precede a la atención, ¿sí? O más bien, uno tendría que prestar atención, que es lo que típicamente nosotros evaluamos como el orden que debería ocurrir estas cosas. Prestas atención para entender o entiendes que debes prestar atención. ¿Qué piensan ustedes? Primero hay que prestar atención para entender o por el hecho de que entiendes deberías prestar atención. Bueno, la frase más o menos fue esta de Heidegger. Solo los que entienden prestarán atención. Es decir, de que las personas que entienden el beneficio, digamos, potencialmente de este aprendizaje que aún no han adquirido, pero que solamente tendrán una adquisición de este si le prestan atención. Entonces, esto que yo entiendo la importancia de, me invita, me ayuda, me impulsa, es el motor que me habilita la atención, porque la atención tiene que ser un acto, digamos, que esté
sujeto a una predisposición de entender que esto traerá algún beneficio. Por eso la importancia de que el aprendizaje sea desarrollado a la hora de impartir aprendizaje, de compartir alguna enseñanza, sea vinculado a un área de interés de esta persona o que vea el sentido, el valor práctico. Solamente así las personas en general, todos, pudiéramos de alguna manera prestar atención. ¿Cuál es digamos, por ejemplo, cuando las personas están enseñando matemática dicen, ajá, pero ¿qué voy a hacer yo? Más que todo cuando eres un jovencito que entiendes muchas cosas, supuestamente, y múltiples otras ni siquiera te las ves venir, no las entiendes. Entonces, en relación a la matemática, uno se atreve a decir esto. Yo en alguna manera, de alguna manera lo llegué a decir, ¿no? Hace mucho. ¿Por qué? Porque no le encuentras sentido a ese poco de símbolos, de operaciones que tú dices, bueno, en la vida práctica, ¿dónde, cuándo voy a usar yo eso? Y alguien por allí decía que es como ir a hacer ejercicio. Y hacer ejercicio, hablo de la parte física, las personas levantan pesas, son sometidos a una serie de instrumentos, herramientas para potencializar los músculos, no sé, toman algunas vitaminas, en fin, hay una serie de cosas que hacen y uno dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a usar esto? Pero si eso entiendes que tiene a mediano plazo, a largo plazo incluso, cierta repercusión, entonces tú no te vales solo de la inmediatez, ¿para qué yo voy a usar esto? Sino que logras de alguna manera trascender, ir más allá en el sentido de cuáles son las ventajas a un plazo considerado mediano, por no decir a largo plazo, ¿no? Entonces las habilidades cognitivas se desarrollan haciendo estas operaciones matemáticas que si bien yo no voy a estar en esto todo el tiempo, seguramente, y eso es algo que es una ventaja ganada, yo voy a habilitar, voy a tener mayor habilidades cognitivas en el sentido de que este proceso de pensamiento analítico, de pensamiento lógico, de pensamiento numérico, de proporción, yo siempre lo voy a estar usando de alguna manera en mi vida cotidiana, desde lo más elemental, básico. Así que tener estas habilidades desarrolladas, ¿verdad? Me van a ayudar a poder hacer frente a otras problemáticas que mi cerebro enseguida va a ponerse a trabajar en ello, pero no en la inmediatez, sino que hay un trabajo previo que se debe a ponerle atención a las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Es solo un ejemplo. Entonces yo puedo entender, esto sirve para tal cosa. Del lado de los docentes, deberíamos, y por eso es que yo veo que se usan muchos recursos en cuanto a esto de las estrategias que tienen que ver con los puentes cognitivos. Es decir, partir de lo que ya sabe esta persona, este alumno, si le quieren llamar de esa manera, este estudiante, ¿verdad? Yo como un ente y este que también es un ente, yo le puedo decir paciente, ¿verdad? Yo soy una persona activa enseñando y esta persona es una persona, hay que decirlo y no hay que olvidarse de eso, activa aprendiendo. Pero también hay una reciprocidad y yo tengo que entender que esta persona ya sabe, tiene ganado ciertos conocimientos y puedo partir de ellos para introducir unos nuevos. Esto se llama la mayéutica, el método socrático, que yo pudiera extenderme de eso en otro momento, porque ahora
estoy enfocándome en la atención, por la letra A. Y como esto es rápidamente, hay que decir que la atención es súper importante, es derivada de esta necesidad de ir objetivamente por una meta, ¿verdad? Y estar consciente de todo nuestro entorno que reclama atención, pero voluntariamente y por eso conscientemente nos enfocamos y ponemos a un lado, al menos de manera momentánea, todo el ruido, porque el ruido no está de alguna manera poniéndose en mute, seguirá haciendo ruido, pero yo puedo relegarlo, enmascararlo, ¿sí? Con el fin de prestar atención. La atención es verdad, es un acto consciente y entonces tendría que ver más con el receptor, ¿sí? Que con el emisor. Pero el emisor, es decir, la persona que está tratando de cautivar la atención, sí que puede diseñar estrategias entendiendo al otro, es decir, al destinatario. El destinatario es el alumno, si se quiere, la otra persona del otro lado, el emisor, más que el receptor, está interesado en reclamar esta atención, en hacerla evidente. Entonces tendría que a veces hasta exagerar las cosas, acudir a la mayéutica, ¿sí? Pensar en esta persona como una persona que no es pasiva, que es una entidad que es activa y además que ya tiene cierta ganancia en cuanto a conocimiento. Habría que puntualizar y conocer para establecer ejemplos, figuras retóricas y que estos puedan ser visibles y cautivar la atención. De esto se trata el aprendizaje que arroja resultados, porque tiene que ver con el aprendizaje que es algo muy demandado, si se quiere, pragmático, y que por eso va a ser del interés de la persona. Y también en el caso de que no sea algo de utilidad, porque el aprendizaje nunca va a ser, o no digo nunca, no, siempre va a ser una cuestión de utilidad, ¿sí? No es que tú te vas a dedicar, no sé, a la filosofía, a la astronomía, pero deberías tener conocimientos al menos básicos de un poco de todo, digámoslo así. El aprendizaje nunca va a estar sobrando. De alguna manera va a estar vinculado en algo en tu vida. Y si tú entiendes esto, ¿sí? Puedes desarrollar voluntariamente estos niveles de atención. Por supuesto, nosotros pondremos nuestra atención más en algunas cuestiones que son de nuestro interés o que hemos hallado el elemento, como decía eh, un personaje por ahí que más adelante pudiéramos hablar de él, que establece de que en algún momento experimentamos hasta que conseguimos algo que nos cautiva y entonces empezamos a profundizar más. No es que hayan otras cosas y que nosotros vamos a estar saltando de un lugar a otro, sino que en cierto momento nos enfocamos en algo. En el caso de los niños, ¿sí? Esta atención plena es, digamos, más dispersa, ¿sí? Más difícil de conseguir hasta cierto grado porque ¿qué es lo que les interesa a los niños? Entonces uno tiene que ser empático. ¿Cuál es su interés? ¿Sí? Partir de allí para enseñar y no estar batallando con cosas que más bien vamos a comprometer el aprendizaje en el sentido de que el cerebro se bloquea. Estamos traumando al niño o a la niña porque le estamos obligando a hacer algo que no quiere. Y es verdad que a veces hay que ser conductista, pero el aprendizaje más bien tiene que ser constructivista.
ir construyendo aprendizaje. Hay otra manera que se llama aprendizaje por iluminación. Ya dije lo de la mayéutica, que es por descubrimiento, ¿verdad? Y también el aprendizaje con sentido, que tiene que ver, y del otro lado lo visualizan así, y es favorable que sea, con que sea cosas de tu interés, pragmáticas, como ya había dicho, que sea un aprendizaje por asociación, ¿sí? De modo que se empieza a ver que, como que comprender, esto es para esto, ah, ah, y en ese descubrimiento que se asume, no forzado, sino que de verdad hay una especie de capción o captación del conocimiento, como aquel que aprende con H intercalada, que es capaz de él mismo tomarlo, de modo que llega a ser un aprendizaje significativo. Esa es la palabra que estaba buscando hace rato. Un aprendizaje significativo es aquel que se entiende o se concibe de antemano porque alguien lo ha facilitado, casi siempre es así. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son el valor práctico, si se quiere? ¿Y qué gano yo con esto al fin y al cabo? Porque esta ganancia en aprendizaje asimilada como algo que es beneficioso, que al fin y al cabo no debe ser forzado porque te terminarás haciendo más bien, eh, te estarías perdiendo de algo si no le prestas atención. Y en ese sentido, con eso ya como una expectativa, ¿verdad? Entonces el aprendizaje saldrá de forma fluida. En el entendido de que esto es un proceso, recuerden. Así que los niveles de atención también tendrían que considerarse parte del proceso. Entonces, si alguien no prestó atención una vez, yo no lo etiqueto ni lo fijo como que esta persona debe tener déficit de atención e hiperactividad. Que esto también pudiera ser, ¿no? Pero ya es una patología, si se quiere, ya es una condición, un trastorno que debe ser tratado de otra manera. Pero los niveles de atención se consiguen incluso en los casos de TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se consiguen entendiendo primero que esto está allí como una barrera, ¿sí? Entonces, si algo está como una barrera, se está interponiendo entre el objetivo y de alguna manera lo está, por ser una barrera justamente, lo está impidiendo, entonces tendríamos que primero deshacernos de esa barrera, de ese obstáculo. Y eso, por supuesto, hay estrategias que primero, más allá de una técnica inmisericordia, fría, tiene que ver con de verdad el amor, el interés sincero, genuino a que el otro aprenda, que el otro entienda la importancia usando los recursos, bueno, habidos y por haber, con el fin de que se pueda captar el aprendizaje. Y es un proceso continuo que no cesa, pero que en algún momento hay un descubrimiento del otro lado. Y que en la medida que esto ya se establezca como un descubrimiento, cuando se va digamos, sí, desentrañando, ¿sí? Es como cuando tú estás desenterrando y estás buscando un tesoro, poniendo esta metáfora, este ejemplo, es probable de que te veas frustrado porque no ves evidencia, no consigues nada, hasta que sudando y con mucho esfuerzo, quizás pasando el tiempo, ¿sí? Puede que esto requiera un esfuerzo no solamente en energía, sino en tiempo, que son recursos valiosos siempre,
pero pasado el tiempo descubres de que hay una señal clara y a lo mejor difusa todavía, pero por lo menos puedes ver que hay un pedacito de algo que indica que puede haber algo más abajo. Quizás esto sea el, en una parte de un cofre, que entonces si yo sigo desenterrando, puede que esté el cofre y puede que al abrirlo haya un tesoro. Eso de que esta motivación que te puede llevar a seguir trabajando hasta lograr tu objetivo, ¿sí? Y esta motivación tiene que ver con el hecho de que se te sea dada usando la imaginación, que es un recurso valioso, usando el hecho de que, como ya dije, de que veas cuáles son las ganancias si sigues trabajando en ello y no ser cortoplacista, sino considerar de que todo aprendizaje, toda meta, si la quieres alcanzar, tiene un camino y en ese camino está implicado un esfuerzo. Entonces, esto no es algo instantáneo, es algo que requiere empeño, esfuerzo, resiliencia, que esta palabra podemos en alguna ocasión también señalar qué es lo que significa exactamente o medianamente con algunos ejemplos. Pero lo que quiere decir es que hay un empeño continuo, un caerse, pero un levantarse para seguir hacia la meta con un objetivo fijo, pero con flexibilidad de que va a ocurrir cosas negativas y deberías ser flexible contigo mismo para levantarte y seguir adelante, porque ya tienes claro cuál es el camino, el destino, pero no sabes qué te vas a encontrar en ese camino, ¿sí? Así que puedes modificar tus planes, pero tienes claro tu propósito. Tu propósito no lo modificas, modificas tus planes con el fin de llegar allá. Y por supuesto requiere atención, atención plena, atención dividida es distracción. Y esto del multifacting, creo que se llama así, multitarea, pudiera uno decir, bueno, ¿será que yo puedo hacer las dos cosas de manera simultánea, paralelas? ¿Sí? Aquellos que están diciendo por allí que es muy válido, a veces como un chiste de que las mujeres sí pueden lograr tal cosa, de que yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo y no pasa nada. Bueno, esto pudiera ser válido con el fin de lograr objetivos y entonces esta atención dividida pues pudiera ser de alguna forma una ventaja. Existe la atención dividida y esta puede ser una ventaja para lograr un objetivo en el sentido de que, bueno, yo voy haciendo esto y mientras tanto voy haciendo esto otro. Bueno, esto lo podemos dilucidar, tratar de explicar en otro momento, porque esto tiene que ver con la multitarea. Y será posible hacerlo o esto contradice la atención plena. Esto lo podemos hablar luego. Pero en el caso de la atención, recuerden, la atención debe ser ganada, no exigida. Y la atención depende de mí como receptor también, ¿sí? Pero también del emisor, es decir, del docente, de aquel que quiere ganar la atención. No forzar nada, pero sí trabajar en pro de ganársela, como hacen exageradamente, hay que decir que es una exageración y a veces un fraude, los que trabajan en el marketing. El marketing publicitario quiere llamar tu atención y hace todo lo posible con colores, los colores de fondo, los olores. Los diseñadores gráficos saben que tienen que esmerarse con el fin de captar la atención, empezando por lo visual, porque la atención tiene que ver con los sentidos, ya eso lo había dicho. La mayor cantidad de sentidos enfocados en una tarea, de modo que puedas, en el mejor de los casos, captar la atención,
para provocar un cambio en el otro y una acción. Y esto pensándolo de forma beneficiosa en el sentido de que estás tratando de hacer de que el otro entienda, aprenda, pero acuérdate que es su responsabilidad en, sí, al fin y al cabo, en el momento culminante, cada quien tendrá la responsabilidad, su decisión y junto con su decisión, sus consecuencias. Pero cuando sabes que hay decisiones y las consecuencias van a ser buenas, es muy probable que te decantes por prestarle atención a eso. Pero como la naturaleza humana es tan compleja, algunos caen por fraude y algunos voluntariamente van como toro al degüello, vamos allá, sabiendo de que no fue una buena decisión. Y entonces no deberían sorprenderte los resultados. Aunque es tan complejo que muchas veces terminen cambiándose las cosas, en el sentido de que lo que tú creías que era una buena decisión y prestaste atención plena a ello, por eso tomaste esa decisión, digamos, pensando en todos los factores, o por lo menos en el máximo posible. Eso se llama hacer un análisis, eso se puede llamar hacer una especie de esto que se llama cuando ingresan a los trabajos, que hay una persona que hace un análisis en recursos humanos, muchas veces eso ocurre, o ocurría, ¿no? Ahora es por pura palanca que la gente entra a estos trabajos. Pero antes había un departamento, o por lo menos existe simbólicamente, en algunos sitios lo tomarán más en serio que otros, sí, un departamento de desarrollo, de análisis, que ellos terminaban haciendo todo digamos, captando los factores positivos o negativos, viendo cuáles son las ventajas y desventajas, y finalmente tomaban una decisión. Lo que quiero decir con esto es que cualquier cuestión que capte tu atención, pues también hay que analizarlo, ¿verdad? De manera concienzuda, porque eres el responsable, al fin y al cabo, de aquello que le prestas atención y que debido a eso probablemente la toma de decisiones que lleves a cabo. Lo importante es que siempre sea algo consciente y que no sea, ay, me engañaron, no. Ya yo estoy consciente de tal cosa. Y esto de prestar atención es atención. Hay cosas que definitivamente no requieren que pienses mucho, ¿sí? Si ves un letrero que dice, atención, perro bravo, o circuitos eléctricos, o alto voltaje, o ya ahí inmediatamente deberías, esa atención es para que te retires de allí. No es para que empieces, ay, ¿y por qué? Y, ay, ¿será? Yo voy a probar a ver. No, porque ya es una cuestión, digamos, categórica, ¿sí? Es algo que ya debes hacer y que si no lo haces van a haber consecuencias inmediatas. Y algunas veces a largo plazo. Por ejemplo, si tú te dicen no debes tocar este fármaco o no debes exponerte a estos olores porque a la larga da cáncer o lo que sea, entonces tú dices, bueno, pero eso es a largo plazo, por el momento voy a estar bien. No, si esto tiene consecuencias nocivas, así sea a largo plazo, tú no quieres prestarle atención, o mejor dicho, dejar de prestar atención a las advertencias, ¿sí? Prestas atención a las advertencias y en todo caso repeles eso porque no quieres que te afecte ni siquiera a largo plazo. ¿Sí se entiende, no? Esto de la atención es importante, pero en todo caso son datos que
deberías evaluar, debemos hacerlo, y es constante porque todos los días estamos tomando decisiones. Algunas nos parecerán pequeñas, otras más importantes o grandes, pero al fin y al cabo somos nosotros los responsables últimos. Pero sigue, en cuanto a los niveles de atención en el aprendizaje, yéndonos allá otra vez, hay mucho de lo que podemos hacer para ganarnos la atención de estos niños, por ejemplo, que están experimentando la vida y que todo para ellos es un experimento, incluso lo que a nosotros nos pudiera parecer que damos por sentado porque ya nosotros lo aprendimos en algún momento, requiere paciencia, por supuesto, porque ellos están compitiendo. Dígame ahora, sin queremos extendernos más, que no lo voy a hacer, eso de la tecnología, pues compite mucho con la atención, ¿sí? Porque es más fácil y entretenido estar en el teléfono inteligente, en el celular, con internet o con los videojuegos, que prestarle atención a alguien que está hablando cosas allí. Y si alguien está hablando cosas, bueno, ser rápido, porque estamos en este mundo de la inmediatez. Así que TikTok tiene éxito por eso, porque ellos captan tu atención, pero rápido. ¡Boom! Un mensaje muy breve que no te da oportunidad ni de analizarlo, ni de digerirlo, ni de masticarlo siquiera antes de digerirlo. Pero esa es otra cosa, que se trata de aquellos que compite permanentemente con nuestra atención y que está allí y siempre va a estar allí y que hace ruido. Pero a nosotros nos tocará decidir si le prestamos atención a eso o no, haciendo un análisis concienzudo nuevamente. Y que nuestra responsabilidad está evidentemente puesta en los niños, a quienes, vaya que puede haber más fraude en el caso de ellos, que inocentemente puedan dirigir su atención a cosas nocivas. Y el adulto responsable es el que debería guiarlos con el fin de que puedan ir por lo mejor. En el caso del aprendizaje, quizás un poquito forzoso por todavía, pero que bien dirigido puede ser que ellos se empiecen a interesar en aprendizajes que devengan en su bienestar. ¿Y quién no quiere eso, verdad? Para los niños en particular. Sí, es importante que la atención sea captada, sea bien intencionada y que sea corresponsable. Pero en el caso del adulto hacia el niño, pues debe insistir en apelar a recursos pedagógicos definidos, bien intencionados, digamos que llamen la atención con el fin de ir por un aprendizaje un poquito más formativo y que sea de su interés, o disfrazárselo para que pueda captarlo y asimilarlo, y sobre todo que no sea traumático. El aprendizaje nunca debe ser traumático. Cuando lo es, que también es aprendizaje, sabemos que a veces causa mucho tensión y hasta pone una barrera en vez de derribarla. No queremos poner barreras en el aprendizaje, hablando de los estudiantes, los alumnos, los niños, los adolescentes, sino más bien influir de manera, digamos, empática, para que el aprendizaje no sea un asunto de miedo, de zozobra, sino abierto y de forma que capte su atención. Porque estamos compitiendo con la atención, ya lo decía, la tecnología y todo eso. Y hay muchas personas malintencionadas que también quieren
que los jóvenes se dediquen a otra cosa que evidentemente no les trae nada bueno a largo plazo. El dinero fácil por vender estupefacientes y todo eso, pues es algo que es dinero inmediato, pero que no es algo beneficioso para nada. Y no queremos que ellos sucumban a eso, que también es algo que está ahí en el ambiente haciendo ruido, que es algo así como que cautivante, ¿sí? Porque lo fácil siempre es cautivante, pero a la larga es como el ajenjo, es amargo. Y la gente a veces no quiere ver el esfuerzo, o por lo menos no quiere hacerlo. Y hay personas interesadas en que tú quieras ver las cosas fáciles y no te esfuerces. La atención implica responsabilidad y es un asunto que definitivamente nos compromete a evaluar bien los hechos y evaluar bien el devenir de las decisiones en función a la atención que, digamos, es el primer eslabón para desencadenar otra sucesión de cosas, acontecimientos que yo mismo sería responsable de ellos. Bueno, era lo que les quería decir de la atención. Hay muchas cosas que evidentemente se pueden hablar, pero esto ya ha quedado muy largo y ya yo me tengo que ir. Chao, chao, hasta luego.